vamos a seguir filipenseando y hoy es el tema número 43 y se titula El ganar a Cristo tiene una meta, la Ek Anastasis. Bueno, y pues como les decía, el apóstol Pablo, él buscaba llegar a una meta y deseaba obtener un premio. Este pensamiento lo gobernaba todo el tiempo porque vemos esas mismas expresiones en otras de las epístolas. Él deseaba llegar a la meta, pero su mayor deseo y preocupación no era de llegar él solo, sino que su deseo era que todos los hermanos que estaban siendo instruidos por él llegaran a esa meta y obtuvieran ese premio. Entonces, hoy en día, ese mismo pensamiento y ese mismo sentir nos debe de gobernar a nosotros, anhelar que todos lleguemos a esa meta y estar siempre motivados a seguir adelante en nuestra carrera, pese a cualquiera que sea nuestra situación. Entonces, ¿por qué? Porque vamos a obtener un premio, ¿verdad? La palabra de Dios nos lo dice. Entonces, debemos de llevar esa carga que tenía el apóstol Pablo, que es que todos los hermanos que están siendo instruidos por nosotros puedan llegar a la meta y obtengan ese premio. Aquí no es como en las competencias que conocemos, en que solamente uno o dos o tres competidores se llevan el premio. No, en esta carrera es en una forma corporativa y todos los que participan podemos aspirar a llevarnos ese premio. Entonces, hasta aquí, ¿cuál es la meta y cuál es ese premio del que tanto nos está hablando Pablo? Entonces, la meta y el premio es Cristo, porque Cristo es el centro de todo y en todos. Pero vayamos avanzando y tengamos claro cuál es la meta y cuál es ese premio, porque a lo mejor lo hemos leído una y otra vez en la palabra, pero no nos quedan claros estos conceptos de cuál es la meta y cuál es el premio que tanto perseguía el apóstol Pablo. Entonces, el día de hoy vamos a leer nuestra lectura bíblica, nuestra lectura base va a ser Filipenses 3, 10 al 14. Entonces vamos a leer Filipenses 3, 10 al 14. Y dice de la siguiente manera: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. No que lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Bueno, pues aquí en el versículo 14, el apóstol Pablo nos da una expresión y vamos a ir viendo las expresiones que él nos daba a lo largo de esta lectura. Y la primera expresión que encontramos es: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Este versículo nos muestra dos palabras. Estas dos palabras nos van a interesar porque así es nuestro tema, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es esa meta y cuál será ese premio que el apóstol Pablo? Porque aquí menciona estas dos palabras, la meta y el premio, ¿verdad? Entonces, ahí mismo en el versículo 13, Pablo decía: yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya. Esta expresión quizá lo decía porque recordemos que Pablo era muy diplomático, ¿verdad? Él usaba mucho la diplomacia para motivar a los hermanos filipenses y aún esto nos anima a nosotros hoy en día, porque es que reconozcamos que no hemos llegado a la meta, pero que no desistamos porque nuestro galardón es grande, nuestro premio es grande, ¿verdad? Y ahí mismo continúa diciendo: olvidando ciertamente lo que queda atrás, esa expresión dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás. Lo que él quería enseñarnos es que debemos de dejar todas las excusas, todo lo negativo, toda esa situación que nos obstaculice
porque esto nos va a estorbar para llegar a la meta. Y continúa diciendo, pero una cosa hago, o sea que él no se quedaba solamente ahí esperando, si veía un obstáculo, pues ya se quedaba ahí parado. No, él decía, pero yo hago una cosa, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante. Esta expresión nos dice que no debemos ponernos obstáculos o excusas, como ya lo decía anteriormente. Las cosas que nos han pasado, porque todos hemos sufrido, todos tenemos situaciones negativas que quisiéramos dejar atrás y a veces no podemos. Entonces, Él nos dice que debemos de dejar todo atrás y solo obtener la experiencia de vida que el Señor Jesús quería que experimentáramos con esa situación. Y debemos seguir adelante a pesar de todo lo negativo, a pesar de todo sufrimiento, porque ahora sí nosotros podemos entender esa expresión que el apóstol decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora sí, ya con entendimiento podemos decir, yo lo puedo todo en Cristo porque Él me fortalece, Él me suministra. Entonces, ahorita les voy a poner un ejemplo de esto con una mujer que está embarazada. Las hermanas que han tenido hijos y que han tenido problemas en su embarazo o que han tenido un parto, una labor de parto difícil, a veces de 10, 15 horas, 20 horas, 24 horas, están ahí sufriendo esos dolores intensos de parto, pero una vez que ya tienen a su hijo en brazos, todo este sufrimiento, todo este dolor se les olvida. A veces hasta dicen, ya estoy lista para el que sigue, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos ya dejaron atrás ese dolor, ese sufrimiento. Cuando reciben a su hijo en brazos, se les olvida todo esto. Entonces, porque nada se compara al tener un hijo en brazos, ¿verdad? Entonces, de la misma manera, el apóstol Pablo nos invita a que dejemos atrás todo y que sigamos adelante, porque nada se va a comparar a esa satisfacción, a esa alegría de llegar a la meta y de que Dios nos dé ese premio. Entonces, hay otra expresión que el apóstol Pablo decía ahí en el versículo 10, y dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte. Entonces debemos tener muy claro qué es la resurrección y la participación de sus padecimientos. Esas enseñanzas son fundamentales para nosotros los creyentes. Entonces Pablo, él había recibido la conversión a Cristo, había recibido la salvación de la vida eterna. Él conocía a Cristo porque dejó todo su trasfondo religioso y su cultura por amor a Cristo y además por el excelente conocimiento de Cristo. Todos estos asuntos ya los hemos estudiado en los primeros mensajes de Filipenses, pero Pablo deseaba también, dice ahí, participar en los padecimientos de Cristo a fin de ser conformado a su muerte. Entonces, los padecimientos de Cristo o lo que Él sufrió, lo que nuestro Señor Jesús sufrió, Él lo pasó en su cuerpo físico. Él tuvo que morir en la cruz del Calvario y lo hizo para que por medio de su sacrificio fuéramos redimidos, fuéramos limpiados, para que recibiéramos el perdón de parte de Dios y además de eso, que recibiéramos el regalo de la vida eterna. Y otra cosa que produjo su muerte y su resurrección, ¿saben cuál es? Su muerte y su resurrección produjeron la iglesia, produjeron su cuerpo, un cuerpo conformado por todos los creyentes, un cuerpo corporativo, un cuerpo que nos incluye a usted y a mí como creyentes. Entonces, es sorprendente, realmente es sorprendente pensar que a Cristo le faltaron padecimientos, pues leemos en la Biblia todo el escarnio, todo lo que él atravesó. Él recibió burlas, fue escupido, fue azotado y muchos otros padecimientos. Le clavaron, le pusieron una corona de espinas, le clavaron
una lanza en su costado, en fin, son muchos padecimientos. Quizá las películas que hemos visto se quedan cortas a la realidad que él pasó, a la aflicción que él pasó al momento de morir, ¿verdad? Todo esto le provoca la muerte, pero imagínense, si no podemos imaginar todo ese sufrimiento porque dice que aún él sudaba gotas de sangre. Entonces fue algo muy fuerte lo que nuestro Señor Jesús vivió en su cuerpo físico. Pero Pablo dice que aún le faltaron padecimientos. Estos sufrimientos los tiene que pasar, pero ya no en su cuerpo físico, sino en cuál cuerpo tiene que pasarlo. Si quiere, participe y dígame en cuál cuerpo es en el que le faltaron estos padecimientos. Entonces, estos sufrimientos los tiene que pasar, pero ya no en su cuerpo físico, sino en el cuerpo que dijimos hace un momento, en su cuerpo corporativo, que es la iglesia, es decir, al Cristo que está dentro de nosotros. Los sufrimientos que le faltaron a Cristo no son los de la redención, como lo veíamos en la lección anterior, sino que Cristo sufre por su cuerpo, sufre en nosotros. Él sufre cuando su iglesia está pasando por aflicciones. Entonces, estos padecimientos como cuerpo de Cristo no son para salvarnos o para redimirnos, sino que es para bendecir a la iglesia, para edificar a su iglesia. Entonces nosotros tenemos que completar estos sufrimientos porque así podemos llevar a cabo el propósito de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla a través de su iglesia. Cuando sufrimos nosotros por causa del Evangelio, estamos complementando o completando esos padecimientos. Por eso cuando usted y yo suframos por causa de Cristo, sepamos que estamos completando estos sufrimientos y ahora sí nosotros podemos sufrir con gozo porque sabemos que el Cristo que está en nosotros es el que está sufriendo, pero Él mismo nos está suministrando de su vida para que podamos soportar. Y un ejemplo de ello es el apóstol Pablo, ¿verdad? El apóstol estaba sufriendo en la cárcel, él deseaba vivir la vida que llevó Cristo, una vida crucificada, pero Pablo estaba siendo suministrado por el Espíritu de Jesucristo que lo fortalecía para que pudiera soportar todo. Y como les decía, Cristo estaba sufriendo juntamente con Pablo ahí en la cárcel. Entonces, vayamos nuevamente al versículo 10 de Filipenses 3. Y hay otra expresión que Pablo usaba. Usted sabe o puede participar, está en toda la libertad de escribir. ¿A qué se refería esta expresión? A fin de conocerle y el poder de la resurrección. El poder de la resurrección ya lo hemos estado viendo el miércoles anterior, ¿verdad? Entonces, conocer a Cristo va más allá de la salvación eterna. Si hemos de conocer a Cristo, debemos conocer la resurrección y el poder de la resurrección. ¿A través de qué? De la salvación constante, de esa salvación diaria, nosotros podemos experimentar y conocer a Cristo. Pero debemos de saber cómo funciona en nosotros ese poder para hacer uso de ello, porque hay veces que tenemos alguna herramienta y no sabemos usarla. Por ejemplo, yo no sé cómo usar pues no sé, un taladro, ¿no? Pero entonces yo tengo que saber cómo funciona para hacer uso de esa herramienta. De la misma manera, nosotros debemos de saber cómo funciona el poder de la resurrección y la participación de sus padecimientos. Decíamos que la resurrección es una enseñanza muy fundamental para nosotros los creyentes. Para entender la resurrección, primeramente, tenemos que tener bien sentadas las bases de lo que es la encarnación de nuestro Señor Jesús. Y por esto vamos a ir a Juan 1, del 1 al 4 y también Juan 1:14. Entonces busquemos ahí en nuestras Biblias y leamos Juan 1:1 al 4.
y Juan 1:14. Y dice de la siguiente manera: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y el verso 14 dice: y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, la encarnación de nuestro Señor la encontramos en varios versículos, pero esta me gusta porque dice que el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios, y dice que aquel Verbo fue hecho carne. Entonces debemos saber que ese Verbo que era Dios, Él se encarnó y vivió una vida terrenal de 33 años y medio. Él murió y fue sepultado, y al resucitar Él lo hizo en un cuerpo de la nueva creación. Estos términos de la vieja creación y la nueva creación vamos a estarlos usando el día de hoy. Entonces, entendamos que nuestro Señor Jesús, cuando Él se encarnó, o recordemos, mejor dicho, porque esto ya lo sabemos, ¿verdad? Que nuestro Señor Jesús, cuando Él se encarnó, lo hizo en un cuerpo de pecado, en un cuerpo de la vieja creación, pero su vivir humano no era de la vieja creación, sino de la nueva creación. Aunque el Señor tomó un cuerpo de esa vieja creación, Él no vivió como una vieja creación, sino como alguien nuevo, una nueva creación. Entonces debemos de entender cuál es la diferencia entre una creación y la otra creación, la nueva creación. Entonces para esto, pues, voy a poner un ejemplo. Cuando nosotros, antes de recibir a Cristo como nuestro Señor y nuestro Salvador, nosotros pertenecíamos a la vieja creación, estábamos en Adán, pero una vez que aceptamos y recibimos a nuestro Señor como Salvador, obtuvimos una nueva naturaleza. Ahora somos partícipes de algo nuevo, somos nuevos en nuestro interior, aunque nuestro exterior siga estando igual. Una vez que nosotros recibimos a Cristo, pues seguimos teniendo la misma complexión física, también tenemos el mismo peso, la misma edad, o sea, no cambió nada exteriormente, pareciera que no cambió nada, pero en nuestro interior sí hubo un cambio de naturaleza, sí hubo un cambio, y esto lo dice en 2 Corintios 5:17, y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Estos versículos no los sabemos de memoria, pero a veces no nos detenemos a meditar en ellos, ¿verdad? Pero este versículo nos ayuda a entender de que somos una nueva criatura en Cristo. Aunque les decía, por fuera quizá nos vemos igual, pero en nuestro interior ocurrió algo. En nosotros hay una nueva creación. Nosotros recibimos a Cristo, y Cristo es una nueva creación porque Él es Dios y Él es la resurrección y Él es la vida. Entonces, decíamos que nuestro Señor Jesús, Él vivió en esta tierra como alguien de la nueva creación, aunque tenía ese cuerpo de la vieja creación. Entonces nosotros estamos en la misma situación. Estamos en Cristo, pero tenemos una diferencia respecto a Cristo. Y la diferencia es que aunque Él vivió en un cuerpo de pecado, Él no le cumplió sus deseos, ni sus caprichos, ni sus antojos a su cuerpo. Esa es la diferencia. Él vivió una vida diferente a las exigencias de su cuerpo. Esto no quiere decir que nuestro Señor Jesús no se ponía triste, o no lloraba, o no tenía frío o hambre. O sea, Él pasaba por todas estas situaciones,
pero en lo que respecta a su cuerpo, a las cosas pecaminosas, nunca le complació a su cuerpo. Él nunca le dio a su cuerpo lo que pedía. Él vivió con una mente totalmente renovada, una mente que pertenece a la nueva creación, una vida en resurrección. No sé cuántos de ustedes han escuchado una expresión que dice, dale al cuerpo lo que pida. O hay veces que también decimos, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, ¿no? Pero esta expresión, dale a tu cuerpo lo que pida, ni el Señor Jesús ni el apóstol Pablo lo respaldaban. Se recuerdan que en los primeros mensajes de Filipenses veíamos dos líneas de enseñanza. Una era de los ascetas y otra de los epicúreos. Los ascetistas decían que el cuerpo era malo, que era perverso y que teníamos que someterlo y maltratarlo. Y lo llevaban a extremos de maltrato o de cosas, ¿verdad? En cambio, los epicúreos le daban al cuerpo lo que su cuerpo les pedía, porque ahí dice la palabra que su vientre era su Dios. Ellos complacían totalmente a su cuerpo. Entonces veamos que eran dos líneas de enseñanza totalmente opuestas, o sea, se iban a un extremo una de la otra. Pero el apóstol Pablo nos enseña que debemos vivir de una manera equilibrada, es decir, que le podemos dar el alimento al cuerpo, el vestirlo, el darle un lugar para que descanse, un medio de transporte. Al cuerpo debemos darle las cosas y cuidados necesarios, escúchelo bien, pero nunca llevarlo a excesos, ni darle lo que satisfaga sus carnalidades, porque muchos tienen al cuerpo como si fuera su Dios. Incluso se someten a cirugías estéticas, a tratamientos estéticos, le compran ropa, calzado, lo llevan a cada rato de vacaciones, en fin, se endeudan con tal de darle gusto a su cuerpo. Pero nosotros debemos de ser balanceados, darle al cuerpo, sí, los cuidados necesarios, pero sin caer en extravagancias ni en excesos. Por ejemplo, yo para presentarme delante de ustedes tuve que pues arreglarme, maquillarme, peinarme, bañarme, ¿no? Y como dice nuestro pastor Carrillo, tampoco no te descuides tanto que parezcas una escoba vieja, ¿verdad? Entonces, no, o sea, nosotros tenemos que tratar honrosamente nuestro cuerpo, recordando aún que nuestro cuerpo, porque decíamos que aquí vive en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu, vive el Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es ese templo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces debemos alimentarnos sanamente, ejercitarnos, sustentar nuestro cuerpo, porque si está enfermo nuestro cuerpo, entonces esto nos va a limitar a trabajar, a hacer muchas cosas, incluso nos limita a servir en la obra de Dios. Entonces, en mi caso, yo les comentaba que anteriormente les había dicho que he sido muy tratada en enfermedades, siendo que yo pues me alimento bien y aún así pues he tenido muchas enfermedades, pero hace tiempo tuve una caída y me lastimé el cuello, la columna, la espalda, ¿no? El coxis, y aún me afecta el nervio ciático, y quienes padecen de esto pues saben que son dolores muy intensos y esos dolores muchas veces me ha impedido el viajar con mis hermanos a Chimalpa, aún me ha impedido estar con mis hermanos aquí en Tultitlán porque es un dolor muy intenso, pero yo cuido mucho mi cuerpo, lo alimento lo mejor que puedo, aún acepto que me den terapias de rehabilitación muy fuertes, porque en mi corazón está siempre el estar bien para ustedes, para servir al Señor, porque en mi corazón está eso, el agradar siempre a Dios, y que aún mi cuerpo no me detenga. Aún hemos estado enfermos y todo, y ahí seguimos, ¿verdad? Entonces nuestro cuerpo no debe de ser nuestro Dios o de limitarnos, ¿verdad?
Entonces vayamos recordando los puntos importantes. Hasta aquí llevamos un punto importante, que es saber que nuestro Señor Jesús tuvo un cuerpo de la vieja creación, pero tuvo un vivir humano de la nueva creación. Tenía la vida y la naturaleza de un hombre de la nueva creación. Cristo moría continuamente al cuerpo de la vieja creación. Todos los días, Cristo moría para ese cuerpo. ¿Y cuándo le puso fin al cuerpo? Cuando Él murió en la cruz, ahí definitivamente le mataron el cuerpo de la vieja creación y le dieron un cuerpo, Él resucita y lo hizo en un cuerpo de la nueva creación. Entonces, la resurrección de la nueva creación es en lo que nos vamos a enfocar en el día de hoy. Esta resurrección no es la resurrección general de todos los muertos, porque muchos de nosotros tenemos el concepto de que la resurrección es un evento a futuro o que es un evento que solamente va a ocurrir así en un solo tiempo. Y la realidad es que no. Entonces hoy vamos a ver cómo es que funciona esta resurrección. Y vamos a recordar nuestro tema, que es el ganar a Cristo tiene una meta, la ek anastasis. Y puede escribir, puede comentar ahí qué es la ek anastasis. Yo creo que alguno de ustedes conoce estos términos, estos conceptos, estas palabras. Y pues me gustaría que participaran. ¿Qué entienden por la ek anastasis o qué saben respecto a la ek anastasis? Y si nunca lo ha escuchado, bueno, pues hoy vamos a estudiar qué es la ek anastasis, porque dice que el ganar a Cristo nos lleva a esta meta. Entonces, primeramente, vamos a separar las dos palabras, que es ek y es anastasis. Entonces, la palabra anastasis es una palabra griega que significa resurrección o es la acción de levantarse. Anastasis es una palabra griega que significa resurrección o la acción de levantarse. Y la ek es una preposición que significa fuera de, entre. Entonces, ahora juntando las dos palabras, que es ek anastasis, entonces decimos que ek anastasis es una palabra griega que significa la resurrección de entre los muertos. Es una palabra griega que significa la resurrección de entre los muertos. Es la super resurrección. Y hoy vamos a ver la diferencia de estas dos resurrecciones, la anastasis y la ek anastasis. Y además también vamos a ver cuál es ese premio que el Señor nos ofrece. Entonces, esta prédica del día de hoy los voy a llevar por un preámbulo amplio, pero les prometo que al final, a los últimos minutos, vamos a tener muy, muy claro cuál es la meta y cuál es el premio, que eso es la meta y el premio que Pablo tanto anhelaba alcanzar. Entonces, pues vemos que la ek anastasis es la resurrección de entre los muertos, porque hay resurrección de los muertos y hay resurrección de entre los muertos. Y esta resurrección de entre los muertos es la que experimentó Cristo, porque Él resucitó de entre los muertos. Y bueno, esta ilustración, esta resurrección de la ek anastasis la vamos a ilustrar con un cronómetro. Y para ello, pues voy a poner un ejemplo. No sé a cuánto les gusta el fútbol, pero bueno, un partido de fútbol son 90 minutos. Y cuando dan el silbatazo de inicio, el árbitro apachurra o presiona el cronómetro e inicia a correr el tiempo. Entonces, este partido se divide en dos tiempos, que son de 45 minutos cada uno. Y en el primer tiempo presionan el cronómetro, pero si sucede alguna situación, algún cambio de jugador o cualquier cosa que pase,
el árbitro para el cronómetro y después lo vuelve a presionar y sigue avanzando. Y así hasta que pasan los 45 minutos, luego descansan y regresan nuevamente al partido y otra vez el árbitro presiona el botón del cronómetro y sigue avanzando los 45 minutos, ¿verdad? Y aún el árbitro, si hubo muchas faltas o muchos momentos en que detuvo el cronómetro, aún compensa porque añade tiempo extra. Y bueno, dirán, ¿qué tiene que ver todo esto del cronómetro con la resurrección? Pues de la misma manera ocurre con la resurrección. En cada uno de nosotros está cronometrada la resurrección. Tenemos ese cronómetro integrado para resucitar, pero nosotros no sabemos el momento exacto que se nos va a sonar nuestro reloj. No sabemos cuándo nos toca el turno para resucitar, pero debemos de estar seguros que nuestro reloj o nuestro cronómetro funciona perfectamente, pues está incrustado en nosotros desde la eternidad pasada. Y un claro ejemplo de todo esto es nuestro Señor Jesús. Su itinerario era que Él viviría 33 años y medio y moriría en la cruz y sería sepultado y a los 3 días resucitaría. Ya estaba programado que a los 3 días Él iba a resucitar. De la misma manera, cada uno de nosotros traemos nuestro itinerario y tomaremos un turno en la resurrección. Entonces, la resurrección general o anastasis, en ella van a participar aún los que nunca recibieron a Cristo, aún los que nunca escucharon el Evangelio. Todos están programados para morir y para resucitar, para participar en la resurrección de los muertos. Esas personas tienen otro reloj, otro cronómetro, otro turno. Ellos van a resucitar para que Dios los juzgue, pero nosotros los cristianos y el hecho de estar en Cristo nos hace parte de la nueva creación y estamos cronometrados para resucitar, pero nuestro trato va a ser diferente a las naciones y diferente a las demás personas. Entonces ahí en Filipenses 3:10 de la parte A nos dice que Pablo deseaba el poder de la resurrección se formara en él. Él sabía que la resurrección de la nueva creación es la ek anastasis, la resurrección de entre los muertos. Y Pablo deseaba que esta resurrección se formara totalmente en él y en los hermanos a los que él estaba instruyendo. A Pablo se le reveló que la ek anastasis es la resurrección que está cronometrada para cuando inicia la gran tribulación. Esta resurrección tiene que ver con el arrebatamiento que Dios tiene para su pueblo, es decir, en la forma en que Dios va a sacar a su iglesia de esta tierra. Entonces, Pablo escribió que cuando comienza la gran tribulación, los muertos en Cristo resucitarán primero y los que estén vivos serán transformados. Entonces, vayamos comprendiendo poco a poco este asunto. Pongamos mucha atención porque son asuntos difíciles de explicar y difíciles de captar. Por eso necesitamos poner mucha atención y aun si usted dice, pues quién sabe de qué estará hablando la hermana, pues vuélvalo a escuchar y yo sé que Dios le va a dar algo y yo sé que Dios va a abrir su entendimiento porque nosotros somos entendidos, ¿verdad? Entonces, muchos piensan, como les decía, que la resurrección es un evento que va a suceder en un solo tiempo para toda la humanidad, pero la realidad o lo que la Biblia dice nos revela que va por turnos, va por tiempos. Y el primer turno, ¿sabe a quién le llegó? Ese primer turno le llegó hace más de 2000 años a Cristo. Su cronómetro ya estaba ahí sincronizado para que le llegara el tiempo de la resurrección porque Él es una primicia. Entonces vamos a agrupar a todos los hijos de Dios en 4 grupos para poder entender la ek anastasis, la resurrección de entre los muertos.
porque el cronómetro de la anastasis tiene tiempos. Entonces, el primer tiempo le toca a un grupo que se llama el hijo varón. No sé cuántos de ustedes sepan qué es el hijo varón o quiénes son los que son el hijo varón. Entonces puede participar en estos 4 casos escribiendo quién es el hijo varón en este caso, ¿verdad? Entonces, el hijo varón son todos los hijos de Dios que murieron en todas las épocas desde que Dios comenzó a efectuar la redención. Y en Hebreos 11 nos dice que la redención comenzó desde Abel entonces vamos a ver que es desde Abel hasta el comienzo de la gran tribulación. Son los primeros en tomar su turno en la anastasis. Entonces, para experimentar esta resurrección deben de estar muertos. Entonces, todos los mártires, todos los hermanos que estén muertos antes de que inicie la gran tribulación, pero no son cualquier clase de personas, sino que son aquellos que fueron mártires, como les decía, que menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Son aquellos que Cristo se les formó totalmente. Y si usted y yo estamos muertos y Cristo se nos formó totalmente en nuestro ser, entonces seremos despertados y seremos resucitados y presentados como el hijo varón. Porque así se llama la resurrección de los vencedores en Cristo, se llama hijo varón, a los que resucitan de entre los muertos. Y Apocalipsis 12:5 nos habla acerca de quién es el hijo varón. Y Apocalipsis 12:5 dice, y ella, ¿quién es ella? Ella es la iglesia, y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y Apocalipsis 12:11 dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces ellos, el hijo varón, es una estirpe, es una clase muy elevada. Ellos van directo al trono, ellos van por Cristo y le dicen, Señor, ya es hora de que tú vengas a la tierra para juzgarla, para gobernar. Entonces se imagina el nivel que tiene el hijo varón. Y pues anhelemos y vivamos de tal manera que si estamos muertos antes de que inicie la gran tribulación, nosotros podremos participar como hijo varón. Entonces vayamos porque hay un segundo turno y ese segundo turno se llama primicias. Entonces, ¿quiénes son las primicias o qué son las primicias? Entonces, las primicias son los primeros frutos de la cosecha. Hasta el momento, el único que ha resucitado o que ha experimentado el poder de la resurrección ha sido Cristo. Él es la primicia de la resurrección. Dirán, pero también Lázaro resucitó, hubo otras personas que resucitaron. Sí, resucitaron, pero volvieron a morir. Entonces, ¿por qué? Porque también ellos están esperando su turno nuevamente para poder resucitar. Entonces, el único que ha resucitado o que ha experimentado el poder de la resurrección es el Señor Jesucristo. Entonces, las primicias son personas que al momento que inicia la gran tribulación están vivas. Son hermanos también que Cristo se formó totalmente en ellos y no experimentan la muerte física, sino que sus cuerpos serán transfigurados. Y esta invitación es para nosotros en este tiempo que estamos vivos. Al llegar, esta invitación es para nosotros, para el llegar a ser presentados delante del Señor como primicia. Y está lo que es la primicia ahí en 1 de Tesalonicenses 4, 16 y 17. Y dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitan primero. ¿Quiénes son ellos? Los muertos en Cristo, el hijo varón. Y luego
nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. ¿Con quién? Con el Hijo varón, en las nubes para recibir en el aire al Señor y ahí estaremos siempre con el Señor. Entonces esta parte es para las primicias. Entonces vayamos a un tercer turno, que es la cosecha. La Biblia nos revela que no todos son primicias ni hijo varón, porque muchos de nosotros o muchos creyentes dicen que todos vamos a participar siendo primicias, pero la realidad es que no. La Biblia nos revela que no todos son primicias y no todos son hijo varón, sino que hay muchos creyentes a los que no se les formó totalmente Cristo, que no usaron el poder de la resurrección. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces, porque Dios tiene un turno también para ellos. Entonces, ellos se van a quedar a la gran tribulación. Aquí, lastimosamente, hay un número grande porque es una cosecha. Entonces, hay un número grande de creyentes. Y en la gran tribulación es donde lavan sus vestiduras, donde alcanzan la madurez. Son hermanos que están vivos, pero a ellos los tiene que matar la bestia. Y una vez que experimentan el poder de la resurrección, van al encuentro, se juntan también con el Hijo varón y con las primicias, pero ellos llegan al mar de cristal, como lo dice Apocalipsis 7, 13 y 14. Y dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, esos son los que han salido de la gran tribulación, han lavado sus ropas y las han emblanquecido con la sangre del Cordero. Aún también Apocalipsis 15, 22 nos dice, vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número de su nombre. Los vi en pie sobre el mar de vidrio con las arpas de Dios. Entonces aquí está la cosecha, los hermanos que salen de la gran tribulación, y realmente la Biblia no dice cuánto tiempo van a estar ahí padeciendo en la gran tribulación. No dice si van a ser días, meses, años, o si van a completar los 3 años y medio que dura la gran tribulación. Pero lo que sí dice es que ellos salen victoriosos sobre la bestia, y a ellos se les forma el poder de la resurrección, y automáticamente después de que son muertos, les suena su cronómetro para llegar como cosecha, para llegar al mar de cristal. Entonces, hay un cuarto grupo de creyentes, pero en este cuarto grupo se llama el lloro y crujir de dientes. Y son creyentes que murieron sin experimentar el poder de la resurrección, que vivieron una vida descuidada y no juntaron aceite en sus lámparas ni en sus vasijas, y se perderán el reinar con Cristo y estarán esperando su turno de resucitar hasta después del milenio. Esta es su disciplina, porque en vida, en esos 80 años, no le prestaron su vida, no se prestaron para que el poder de la resurrección se formase en ellos, porque no negaron su vida del alma, no dejaron que su alma fuera tratada. Entonces, volvamos a repasar, porque es rápido, se va el tiempo, pero volvamos a repasar. Primeramente, a Cristo le suena su cronómetro, resucita. Posteriormente le suena su cronómetro al Hijo varón, que son los muertos que en vida alcanzaron el poder de la resurrección y que dieron aún su vida por Cristo. Enseguida le suena su reloj a las primicias,
que son los creyentes que están vivos antes de que inicie la gran tribulación y que también usaron el poder de la resurrección, a quienes Cristo se formó totalmente y ellos no experimentan la muerte física, sino que sus cuerpos son transfigurados. Aun si Cristo no hubiese tenido que morir por nosotros los pecadores, a él se le hubiera experimentado él solamente hubiera experimentado la transfiguración de su cuerpo sin tener que pasar por la muerte física. Pero si él solo se hubiera transfigurado, él lo podía hacer porque él era la resurrección, él tenía el poder de la resurrección como nueva creación, así como lo van a experimentar las primicias. Entonces, cada vez que alguien resucita y no es la resurrección general, es porque está experimentando la anastasis, la resurrección de entre los muertos. Y Dios a los cristianos nos tiene reservada la anastasis. Por eso es tan importante que entendamos en qué consiste esta resurrección. Y la invitación que el Señor nos hace es para este tiempo y no vamos a esperar hasta que nos resuciten después del milenio. El Señor nos invita a ser sus primicias, nos invita a ser su hijo varón, y aunque es un nivel muy alto, humanamente hablando, o viéndolo en nuestro ser natural, es un nivel alto, pero también Él mismo nos da las herramientas necesarias para llegar a ese nivel. Él nos da el poder de la resurrección, que es Cristo mismo, y podemos usarlo día con día, negando nuestra alma, usando nuestra salvación constante. Porque si estamos vivos y nos somos arrebatados como primicias, tendremos que lavar nuestras vestiduras en la gran tribulación y morir en manos de la bestia, para que nos pueda sonar el cronómetro. Entonces es algo muy fuerte esto de no llegar a ese nivel. Por eso el deseo de Pablo es que todos los que pertenecemos a la nueva creación se nos forme el poder de la resurrección, se nos forme Cristo, aunque no es fácil dejar que Cristo nos gane, o el ganar a Cristo o el negarnos, no es fácil, no es fácil dejar que Él gobierne nuestra vida, no es fácil tener nuestros logros como va para ganar a Cristo, y no es fácil participar de sus padecimientos para ser semejantes a Él. Y esto no se refiere a que nosotros seamos crucificados, sino que al igual que Cristo, Él moría todos los días a los deseos de su carne hasta que la muerte, hasta llevarlos a la muerte de cruz. Y Él nos quiere llevar a la cruz, nos pide que nos neguemos a nosotros mismos, que tomemos su cruz, que neguemos nuestra vida del alma. Y Pablo buscaba una meta, y nosotros, al igual que Pablo, debemos de buscar lo que él buscaba. Y Dios usa a Pablo para que tengamos una idea correcta de lo que es la anastasis, la resurrección de entre los muertos, la resurrección de la nueva creación. Entonces estamos programados para resucitar como los que alcanzan la victoria de la resurrección. Nosotros hemos sido llamados para participar de una resurrección diferente que pertenece a la nueva creación. Somos gente que vive en cuerpo de pecado, pero que nos hemos negado, que negamos día con día nuestros deseos y anhelamos vivir la vida de la nueva creación. Nuestro modelo es Cristo. Él es nuestro vestido y nos pide que nos revistamos todos los días de Él. Cristo tenía la vida y la naturaleza de Dios, y Él mismo despreció su vida humana. Él no defendía su cultura, no defendía su religión, no defendía a ningún partido político. Es más, hay cosas tan sencillas como que nosotros nos molestamos porque alguien ofende a nuestro equipo de fútbol. O sea, cosas que ofenden a, no sé, a nuestro país, a nuestra comida, cosas así. Pero les
aseguro que ahí nuestro Señor Jesús no defendía a ningún águilas del Jerusalén, ni ninguna chivas de Belén. O sea, no, nuestro Señor Jesús se dedicó a satisfacer a Dios. Él no se dedicó a satisfacer sus deseos de su carne, aún rehusó a ser servido, rehusó, siendo el dueño de todo, a vivir una vida cómoda, llena de lujos, llena de placeres. Nuestro Señor Jesús nos invita a que nosotros hagamos lo mismo, que neguemos nuestra vida del alma. Muchos podrán decir, es que yo merezco esto, yo merezco lo mejor, yo merezco vivir en la mejor casa, tener el mejor coche, tener todo. Pero no, o sea, si Cristo, siendo el dueño de todo, Él rehusó, Él negó su vida del alma, y nosotros como nueva creación, Él es nuestro modelo. Entonces nosotros podemos caminar en resurrección. Sí se puede vivir en resurrección en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo dentro de nosotros. Y al venir a Cristo tuvimos un traslado divino, de Adán a Cristo y de la carne al Espíritu. Tenemos a Cristo resucitado en nosotros. Somos una nueva creación y debemos dejar salir todo lo viejo, todo lo que estorba para que Cristo se forme totalmente en nosotros. Pero no lo hagamos en nuestras fuerzas, sino que con el poder de la resurrección que es Cristo y que está en nosotros, sí podemos morir a esos deseos de nuestra carne, porque si no morimos no hay resurrección. Y Pablo en el versículo 3 al 10 nos dice que pongamos atención al poder de la resurrección, la superresurrección. Y ahí en Filipenses 3:12 nos dice Pablo, no que lo haya alcanzado ni que sea perfecto, sino que prosigo para ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo. Entonces, parafraseando, dice, para ver si logro agarrar aquello. ¿Cuál es aquello? ¿Qué es aquello? Aquello es la superresurrección, la ek anastasis. Entonces dice, para ver si logro agarrar la ek anastasis, para lo cual también fui agarrado por Cristo Jesús. Entonces la ek anastasis no es algo fácil de alcanzar si no hacemos ningún tipo de esfuerzo, si no nos prestamos. Unos piensan que solamente por llamarse cristianos y vivir una vida cristiana mediocre, descuidada, aún así piensan que Dios está obligado a resucitarlo con honores. Pues discúlpeme, pero no es así, mi hermano. Es como si yo me fuera a inscribir a una escuela, a una universidad y dijera, aquí están mis documentos, y nunca presentarme a clases y nunca hacer nada. Pero el día de la graduación me presento y dice, yo me inscribí, entonces yo merezco recibirme con honores, merezco que me den un título, cuando en realidad nunca me esforcé. Entonces, de la misma manera, nosotros podemos ser resucitados cuando nosotros negamos nuestra vida del alma. Y Daniel 12, del 1 al 3 dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca la fue, desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, y todos los que se hallen escritos en el libro. Aquí está hablando de la gran tribulación. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna. Aquí está hablando del milenio, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Aquí es el lloro y el crujir de dientes. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetuidad. Entonces, estos versículos nos hablan de la gran tribulación, nos hablan del milenio y del lloro, del crujir de dientes, y nos hablan de un premio. Entonces, aún también añade que los que enseñamos la palabra, los que somos libación, dice que resplandeceremos como las estrellas.
Por eso cuando yo leí esto, sentí una gran responsabilidad, pero también es un privilegio estar delante de ustedes siendo una libación, ¿verdad? Para cada uno de ustedes como ofrenda agradable a Dios. Entonces Pablo llevaba la carga que conociéramos que hay una diferencia entre la resurrección general, la anastasis, y la superresurrección, que es la ecanastasis. La ecanastasis pertenece a todos los de la nueva creación que se preocuparon por disfrutar de su salvación constante y que ganaron a Cristo, que dejaron que Cristo tuviera todo el control en ellos. Pablo en algún momento dice que él no lo había logrado o completado ese poder, y nosotros también debemos estar conscientes que estamos en ese proceso de alcanzar ese poder completamente. Porque Romanos 8 dice, y el Espíritu que levantó de aquel que levantó a Jesús mora en nosotros. Entonces nosotros tenemos el Espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos, y ese mismo Espíritu nos va a levantar a nosotros porque está en nosotros. Para ir cerrando, la epístola de Filipenses nos sirve para que entendamos ya en esta parte final, en estos últimos mensajes, podemos ver que Filipenses nos sirve para que entendamos la manera en que Dios va a cumplir su propósito, que recordemos que hay una meta. ¿Cuál es esa meta? La meta es la ecanastasis, el resucitar de entre los muertos, el resucitar como hijo varón o como primicia. Entonces, en la parábola de las 10 vírgenes nos dice que para ir a las bodas o para ir al milenio hay que tener aceite en la lámpara y en la vasija, lo que significa que un creyente que tiene aceite en su alma y en su espíritu es un creyente que se le formó totalmente Cristo, que tiene ganado su espíritu y su alma. Por tanto, lo resucitan irreprensible, como dice en Primera de Tesalonicenses 5:23, y es apto para obtener ese premio. Y como les había dicho, en el último momento vamos a ver cuál es ese premio. Si alguien quiere participar y decir cuál es ese premio, pues el premio es reinar con Cristo en el milenio. Ese es nuestro máximo galardón, es nuestro premio supremo, ¿verdad? La meta es resucitar con honores, la meta es la ecanastasis, y el premio es ser presentado como vencedor temprano, ya sea como primicia o como hijo varón. La ecanastasis nos motiva a vivir a Cristo, porque Él nos está invitando a participar, y si Él nos revela su palabra, la invitación está enviada y es para cada uno de nosotros. De usted y de mí depende llegar a la meta y obtener el premio, el participar en el reino. Entonces, si a nosotros se nos está formando Cristo, nosotros podemos participar de la ecanastasis y obtener el premio que es reinar, que es un máximo galardón, es algo que no puedo ni explicar, que no sé, me conmueve, que el Señor tenga misericordia de nosotros y nos haga esta invitación, porque en vida podemos lograr reinar en vida. Pero no esperemos a servir al Señor solamente cuando Él nos complace o cuando nos contesta una petición y decimos, ahora sí voy a echarle ganas porque Dios ya me contestó. ¿Y qué pasa cuando se nos pasa esa emoción? Volvemos nuevamente atrás. Pero nuestra carga es como el apóstol Pablo, que juntos, que los que estamos siendo instruidos por Él, lleguemos juntos a esa meta, ahí obtengamos el premio que es el reinar. Entonces, pues hasta aquí el premio es el reinar, y es algo difícil, pero tenemos a Cristo en nosotros.
tenemos a Cristo como la resurrección y podemos usar el poder de la resurrección todos los días. Porque ahora sí podemos decir todo lo puedo en Cristo a pesar de cualquier situación que estemos viviendo. Yo voy a seguir sirviendo a Dios, voy a seguir sirviendo a Cristo aunque no tenga lo que yo quiero, aunque mi carne no quiera, pero tengo a Cristo en mi corazón, en mi espíritu y tenemos que seguir adelante. Entonces, pues hasta aquí el tema 33. Más adelante vamos a seguir estudiando más acerca de la anastasis y el poder de la resurrección. Mientras tanto, hasta aquí le dejamos este tema y vamos a orar para darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tú nos revelas tu palabra. Gracias porque tú eres el poder de la resurrección en cada uno de nosotros. Gracias porque tú vives en nosotros. Gracias porque tú, Señor, tienes cuidado y tienes misericordia de nuestras vidas, Padre. Y si tú nos has enviado esta invitación para ser primicia, para ser hijo varón, Señor, tú nos vas a capacitar para soportar todo, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra, Señor, y bendice a cada uno de mis hermanos, que esta palabra sea de provecho para sus vidas, Señor. Te damos gracias, Señor Jesús, y para ti sean la honra y la gloria por siempre, Padre. Amén.